tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición extraordinaria de Panorama. Nos lanzamos, nos conectamos inmediatamente con el debate técnico electoral que está teniendo lugar en la ciudad del Cusco. A ver, Haremos 150 trámites innecesarios y durante nuestro gobierno nos aseguraremos que no se emitan normas que traben tu progreso. Haremos un gobierno del siglo XXI, abierto y digital, eficiente y transparente, que te rinda cuentas y que te escuche. Sobre todo eso, para mejorar las políticas públicas de la mano contigo. Acabaremos con la impunidad. Los delitos de corrupción no tienen caducidad. Propondremos la muerte civil para los funcionarios corruptos, es decir, nunca más regresarán a trabajar al Estado. Fortaleceremos la carrera pública para tener funcionarios públicos con vocación de servicio, honestos y reconocidos, con sueldos dignos, con capacitación y bonificación por desempeño. El centralismo se ha agudizado en los últimos años. Se le transfirió responsabilidades más no recursos. En Peruanos por el Cambio, queremos que tu región tenga voz y voto en el Ejecutivo, a través del Ministerio de Apoyo a las Regiones. Los gobernadores trabajarán y tendrán reuniones permanentes con el presidente y los ministros de la República para poder con ellos destrabar más de 38.000 millones de soles en proyectos paralizados. Porque se van a ejecutar tus proyectos de agua y saneamiento, el aeropuerto de Chincheros, el tren de Quillabamba, tienen que hacerse realidad. La lista es muy larga y está en nuestro plan y nos comprometemos de corazón en ello. Sin colas, sin coimas, sin centralismo progresaremos juntos. Como mujer y como madre, te invoco que juntos construyamos un país moderno, donde nuestros hijos puedan vivir felices y libres, con derechos plenos y con oportunidades. Tiempo cumplido, muchas gracias. Es el turno de Vladimiro Guaroc, de Fuerza Popular, 3 minutos también. Muy buenas noches. Los peruanos estamos esperando tener un Estado aquí y ahora, que genere oportunidades para todos, un Estado que los integre a la economía de mercado y proteja sus derechos, que atienda sus necesidades y promueva su participación en la política. En fin, un Estado que esté al servicio de la gente. Ese es hoy el compromiso fundamental de Fuerza Popular. La principal reforma del Estado es la descentralización, que desde el año 2003 no ha avanzado al ritmo adecuado y requiere un decidido impulso para impactar positivamente en la calidad de vida de las personas y en su aporte al desarrollo del país. La descentralización no ha generado más empleo y posibilidades de desarrollo para los agricultores o ganaderos, no ha reducido la inmensa brecha de infraestructura y, por ende, no ha permitido que millones de peruanos que viven en condiciones indignas mejoren su calidad de vida. La frustración que sentimos se sustenta en la indiferencia e incapacidad de las autoridades del MEF y del Ejecutivo en general. Esto demanda la necesidad de generar capacidades, mejorar remuneraciones, empezando por las autoridades de las localidades que menos recursos tienen. Capacitaremos, por lo tanto, a los SNIPs regionales, ejecutar proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la gente, generar oportunidades para los verdaderos motores del desarrollo local, que son la agricultura, la ganadería y el turismo. Como expresidente regional, he vivido estas frustraciones que sentimos los provincianos cada vez que vamos al MEF a mendigar recursos para poder desarrollar nuestros proyectos. Usted, señora Arauz, fue ministra de Economía en ese entonces y sabe de lo que hablo. Fuerza Popular va a repotenciar la descentralización para ordenar, simplificar y compatibilizar las confusas normas actuales a través de un sistema integrado de planificación de políticas públicas. Incrementaremos el Fondo Común en un punto del IGB para beneficiar a los distritos más pobres, mejorando la distribución de los recursos, incluyendo criterios como población, tasas de mortalidad infantil, acceso a servicios de agua y saneamiento, caminos o conectividad. A partir del 28 de julio, los funcionarios del MEF y de los otros sectores trabajarán en la cancha y no desde la tribuna. Para combatir la corrupción, proponemos que los órganos de control interno tengan recursos presupuestales de la Contraloría General y se dediquen a efectuar auditorías del desempeño de los funcionarios y la identificación del fraude en el manejo de los fondos públicos.
Dotaremos de mayor presupuesto a la Defensoría del Pueblo para que a nivel nacional pueda recibir y canalizar las denuncias de actos de corrupción. Así los ciudadanos se sentirán debidamente representados por una institución tutelar de los derechos. Tiempo concluido, señor Guarón. Muchas gracias. Concluida la etapa de exposiciones, entramos nuevamente al debate. 10 minutos y cada expositor tendrá 5 para poder hacer sus planteamientos, descargos o comentarios. Señor Arauz, su turno. Gracias. Señor Guaroc, usted ha sido uno de los presidentes regionales con mayor récord de devolución de recursos ordinarios al Estado, así que veamos por qué no lo hizo. Pero quisiera hacer una pregunta en tema de su plan. En la página 9 de su plan de gobierno habla de implementar los mecanismos de consulta previa en los espacios donde corresponda. ¿Qué significa eso? ¿No se puede implementar plenamente la ley de consulta previa que tenemos hoy en día? Usted ha sido ministra de Economía y hemos tenido la oportunidad de conversar varias veces, señor Arauz. Y usted sabe muy bien que usted representó un modelo económico en el país que desde el Ministerio de Economía y Finanzas trataron de impedir el desarrollo de las regiones. Nos impusieron a todas las regiones del Perú, 15 años, un modelo de inversión que estuvo solamente destinado al cemento. No permitieron nunca que hagamos políticas sociales o culturales en nuestras regiones. Las regiones siempre hemos estado supeditados al MEF, que ha sido el organismo planificador del proceso. Yo le pregunto a usted, usted ha señalado a la introducción de su propuesta que este debate en el país es sobre democracia y dictadura. Ustedes se han quedado en el pasado. Fuerza Popular es el presente y el futuro, no es el pasado. Es un proyecto político que está buscando otros caminos. Me gustaría escuchar en qué sustenta usted su posición. Mire, claramente hay una historia clara que es conocida de lo que ha pasado en el gobierno de Fujimori. Y además, si hubiéramos tenido los 6.000 millones de dólares que se perdieron en corrupción en esos tiempos, hoy día tendríamos otro Perú. Es evidente que tenemos que recuperar nuestro país y por eso nosotros sí vamos a tener una gestión por resultados, una gestión que nos lleve mano a mano a recuperar las necesidades del país. Y vamos a crear el Ministerio del Apoyo a las Regiones, porque realmente sí sabemos que las regiones tienen que desarrollarse y apoyar y trabajar con ellos. No hacer que no haya elecciones. En los gobiernos, en los varios gobiernos que tuvo Fujimori, se hizo un programa donde habían las CETARs, se eliminó los gobiernos regionales, se volvió todo con núcleos ejecutores, no se tuvo la posibilidad de generar una política democrática. Nosotros sí creemos en la democracia y en ese camino andaremos generando las posibilidades reales y haremos efectivamente que desaparezca el SNIP como una traba, que sí se haga un trabajo fuerte por hacer posible que la población tenga los recursos. Pero no contestó el tema de la pregunta que le planteé. ¿Cómo vamos a hacer si hay una ley para trabajar la consulta previa y ustedes la están limitando? ¿Cuáles son esos espacios que están limitando cuando dicen que solamente en los casos que correspondan? No limitamos la consulta previa. Somos convencidos que la consulta previa es una ratificación del compromiso democrático y lo vamos a implementar y vamos a impulsar en el país. Necesitamos reformar algunos aspectos de esa ley que tiene reglamentación, pero que ha sido tibiamente ejecutada en este periodo de gobierno. Nosotros vamos a continuar con la consulta previa en el Perú. No tenemos miedo. Creemos que eso va a fortalecer la democracia. Pero dígame, el Ministerio de Apoyo a las Regiones, ¿cómo lo conciben ustedes? ¿Creen que necesitamos nuevamente volver al centralismo? ¿Que las regiones están esperando que el Ministerio sea la tutora o la que nos orienta a las regiones a hacer lo que tenemos que hacer? Las regiones no necesitan madres sustitutas, necesitamos trabajar responsablemente de nuestra responsabilidad. Explíqueme, ¿cómo va a ser ese ministerio? En ese ministerio estamos planteando, por supuesto, lo que estamos es tratando de traer la voz de las regiones y de los gobiernos regionales y locales a el Ejecutivo plenamente, tener consejos de ministros permanentes con las regiones para trabajar con ellos y hacer los proyectos que necesitamos conjuntamente, destrabar todas esas tareas que están, esos proyectos que están atorados y darle una voz a las comunidades nativas, a las comunidades indígenas dentro también de ese espacio, a los ronderos. Ahí estaríamos trabajando para poder tener esas voces totalmente involucradas en la gestión.
no teniéndolos simplemente como receptores de dádivas, sino como realmente actores. A nosotros sí nos preocupa porque realmente, cuando usted estuvo en la PCM, en este gobierno al cual está usted criticando, realmente aumentaron los conflictos y no se solucionaron. En el tema que usted manejaba, que era la sala de evitar los conflictos, más bien se generaron más que nada parálisis, promesas que no se cumplieron. ¿Cómo harían eso posible para que no se vuelva a repetir lo que pasó en su gestión? Ministra, usted es, creo, la menos autorizada para hablar de involucramiento y democracia en las comunidades amazónicas andinas del Perú. Usted no ha viajado mucho por el Perú, no lo conoce. El Perú es un país que reclama descentralización, pero no quiere tutorías. Hemos dicho siempre en las regiones que tenemos capacidades para desarrollarlas y esas capacidades se tienen que desarrollar. El gobierno de Fuerza Popular va a desarrollar capacidades, fortalecer capacidades a las regiones, a los municipios. De eso se trata la descentralización, no de tener tutores que dirijan desde Lima un proceso trascendental para el país. Yo he sido jefe de la Oficina de Diálogo Nacional, oficina que la creé, que le di sentido. En los 15 años anteriores a mi gestión, o 14 años para ser preciso, siempre se usó la represión para los temas de la conflictividad social, y usted lo sabe bien. Usted fue ministra en ese entonces, y Vago está presente. Por lo tanto, lo más importante fue dialogar. Impusimos el diálogo, y el diálogo aprendimos a que es el mecanismo de solución de los conflictos, y eso es lo que haremos en todo el proceso. El Sistema Nacional de Prevención de Conflictos que nosotros impulsamos, que además ustedes lo acaban de incorporar a su plan, nos alegra mucho que sea también parte del plan de ustedes, buscará consensuar, dialogar y llevar adelante la prevención de los conflictos en el Perú. Para nosotros la prevención de conflictos es justamente lo que llamamos el adelanto social y no es una cosa recién incorporada, está en nuestro plan y está en la acción que mi colega Martín desempeñó en Moquegua, pero con promesas que se cumplen, porque lo importante no solamente es prometer, ir a escuchar y decir no se comprometan. Ahí hay compromisos que se ejecutan y es la forma que trabajaremos, haciendo posible que se ejecuten los compromisos, haciendo gestión y reconociendo la interculturalidad. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, que en su plan no tengan ni nada referido al tema de la gestión cultural, cuando nosotros tenemos que reconocer que somos culturas vivas en nuestro país, que nuestro país merece atender esas diferencias. ¿Qué es lo que nos puede decir usted sobre los temas de culturas vivas en el país? Mire, uno de los déficits que tenemos en el país es la ausencia de una política cultural nacional. Nosotros la vamos a impulsar, una cultura que integre a este país, multicultural, multiétnico, y eso es lo que vamos a hacer, una política real, no la que tenemos ahora, un ministerio que funcione, que tenga efectivamente relación con las regiones, con nuestra cultura. Estamos en Cusco, una región tan importante, en donde el Instituto Nacional de Cultura es el más cuestionado, porque no fortalece y lleva adelante las tareas que significan llevar adelante esta ciudad. Por lo tanto, nos gustaría más bien a nosotros conocer ¿cómo ustedes piensan hacer para llevar adelante esa relación contradictoria que han expresado aquí en este debate? Quieren promover trabajo y sin embargo ustedes han expresado muy sucintamente que van a eliminar la CTS. Eso significa una contradicción profunda que nos gustaría entender a los peruanos. ¿Cómo promueven trabajo si van a eliminar la CTS de los trabajadores? Para empezar, nosotros no vamos a eliminar la CTS, es la tercera vez que dicen una mentira en este foro y eso está equivocado. Nosotros vamos a proteger los derechos de los trabajadores completamente y eso es nuestra obligación y nuestro compromiso. Para nosotros, como les decimos, vamos a trabajar con las comunidades y conociendo su cultura vamos a reconocer las diferencias. Acá en el Cusco se necesita que el Ministerio de Cultura, no es el Instituto Nacional de Cultura, por si acaso, y eso ya fue hace algunos años atrás, queremos que esté totalmente descentralizado, no desconcentrado. Acá en el Cusco lo tendremos como un hecho, como una realidad. Trabajaremos realmente en el desarrollo de una cultura viva y la vamos a representar en las industrias creativas, que son los valores más importantes para nuestro país. Nosotros sabemos que los jóvenes quieren estar en esas industrias, creando nuevas oportunidades laborales, y nosotros no vamos a dañar esas oportunidades para nuestros jóvenes. Nosotros esperamos que ustedes incorporen en su plan la atención a la cultura, porque no está. Bueno, usted fue ministra de Turismo y por lo que recordamos no impactó mucho esa visión que hoy día muestra. Nos alegra que haya cambiado. Lo que queremos señalar es que la descentralización, proceso tan importante para los peruanos,
está en manos de las regiones y Fuerza Popular fortalecerá a los movimientos regionales, a los gobiernos y a las autoridades regionales distritales. Esa es nuestra tarea y en eso vamos a trabajar conscientemente. Tiempo concluido, señor Guaroc. Le resta todavía 26 segundos, señor Arauz. Como mujer, vuelvo a insistir, queremos que nos respeten y que haya libertad para todos y que haya respeto a la diversidad cultural, a la diversidad de todos los espacios y la libertad para poder defender nuestros derechos humanos, que son fundamentales. Esa es una fuerza clara de Peruanos por el Cambio. A nosotros nos importa que nuestros jóvenes puedan tener libertad para votar, pero no solamente para votar, sino también libertad para vivir. Su tiempo concluido. Muchísimas gracias. Antes de comentar cuál es el siguiente tema e irnos a la pausa, queremos agradecer a TV Perú por esta transmisión desde el Cusco en directo para todo el Perú y también fuera de nuestras fronteras. Nos vamos a una pausa breve, pero regresamos con un tema clave, seguridad ciudadana. Y vaya que queremos conocer propuestas. Tras la pausa. Bien, ese ha sido ya el tercer panel de la noche respecto al tema que acabamos de ver, que era el tema de desarrollo social, reforma del Estado y descentralización. Estamos nosotros con dos invitados de lujo para comentar precisamente este debate. Estamos con Ricardo Vázquez Kunze, director de Político.pe, y Jorge Nieto Montesinos, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Roxana. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? A ver, de lo que se ha visto hasta el momento, tus primeras impresiones, Ricardo. Mi primera impresión es que, digamos, todos saben saludar en quechua repentinamente. Sí, Eso es una cosa. Lo segundo es, mira, en este tipo de debates son muy técnicos, entonces las cuestiones que abordan los equipos son de difícil comprensión para, digamos... Pero no ha estado tan técnico, sí, ¿no? Yo esperaba que podía ser más. Es cierto, por eso yo lo que digo es esto. Aquí lo que hay que ver es qué percepción tiene el público de la exposición de cada equipo, de solvencia, aplomo, convicción, didáctica, ¿no es cierto? En el primer bloque yo he visto que de alguna manera que se trató de economía, Elmer Cuba ha tenido más, como se dice, más cunda que Alfredo Tor. Le doy un puntaje a Cuba y a Fuerza Popular. En el segundo creo que ha ganado Peruanos por el Cambio. Ha habido mucha más, digamos, solvencia, ¿no es cierto?, en el señor Vizcarra. Claro, estamos hablando entre Enrique Vázquez y Martín Vizcarra. ¿Ya sentiste que Vizcarra estaba mejor preparado? Porque Vizcarra es político, entonces le ha agregado a lo técnico una fuerza política que no tenía su contendor. Y en el tercer punto, reforma del Estado, yo creo que ahí ha habido unas tablas, ¿no? Han desaprovechado ambos oportunidades que estaban servidas, como por ejemplo el baguazo contra Mecha Arauz o la eliminación de la plancha presidencial de Vladimiro Guaroc por repartir, digamos, dádivas en un tema que se llama reforma del Estado, ¿no? Entonces, me parece que hasta ahora están dado esto en tablas. La expectativa era alta, Coco, y sobre todo lo que se esperaba era que primara probablemente las propuestas y pocas pullas. Yo siento que esto está dosificado, ¿no es cierto? Sí hay buenas pinceladas de pullas. Bueno, el debate expresa un poco también las campañas políticas, ¿no? Y las campañas políticas no han sido buenas. Han sido más los errores que los aciertos, más, digamos, las circunstancias que las estrategias. Y creo que el debate está expresando un poco eso. ¿Es un poco más de eso? Yo creo que sí, y deben estarlo viendo, Pedro Pablo Kuczynski y la señora Fujimori sacan lecciones de este debate. Es una clara, es que aún siendo un debate técnico, es sobre todo un debate político. Porque como hacía el balance Ricardo, quienes han tenido más capacidad de comunicación política con el auditorio son los que aparecen, digamos, con mejores performances en la discusión. Puede ser que sea un debate técnico y puede ser que estén discutiendo la coma punto 2, la coma punto 5, el indicador o lo que fuere, pero no deben olvidar que lo que están haciendo es transmitir propuestas para ganar voluntades y ganar votos. Y en ese sentido, por más técnico que sea, este es eminentemente un debate político y creo que esta es una lección para Me dicen que ya volvió a empezar el debate, ya retomaron, en este caso vamos con el tema de seguridad ciudadana. Vamos con el debate. 2016, a través de la señal de TV Perú. El tema que nos tiene ahora, sin duda, es el que ha generado mayor expectativa en la población. Seguridad ciudadana. A diario vemos jóvenes muertos por el robo de una laptop, niños que son baleados por un celular y más.
Y por eso vamos a dar el pase a nuestros expositores. Por un lado, se encuentra el general Marco Miyashiro, representante de Fuerza Popular, y Gino Costa, de Peruanos por el Cambio. Tiene el primer turno de exposición por 3 minutos, Marco Miyashiro. Buenas noches, Cusco. Buenas noches, Perú. En el Plan Perú de Fuerza Popular ofrecemos recuperar la seguridad en el Perú para vivir en paz y sin miedo. Se protegerá a la población de las amenazas contra la inseguridad, garantizando la plena vigencia de los derechos humanos, el control del orden interno y la seguridad pública, optimizando el cumplimiento de las funciones de las instituciones encargadas del control social para luchar y combatir eficazmente la criminalidad, destacándose dentro de ella la lucha contra la corrupción enquistadas en estas instituciones. En la macrorregión sur, la mitad de los detenidos por cometer delitos son jóvenes de 18 a 30 años de edad. A nivel nacional, 1 de cada 5 jóvenes, 1,5 millones de jóvenes, no estudia ni trabaja. Y muchos son tentados por delincuentes que les imponen su propio orden a partir de la violencia. La inteligencia policial se orientará para investigar y combatir el tráfico ilícito de drogas y toda forma de crimen organizado. Y se pondrá especial atención a los delitos menores a los que todos nosotros estamos expuestos. Con tecnología se integrarán sistemas de información, de comunicaciones, bases de datos y otros. Se modificará el marco legal para que nuestra policía inicie de manera inmediata las investigaciones en caso que no exista flagrancia, dando cuenta a la Fiscalía. Repotenciaremos el Instituto Penitenciario para que las cárceles no sean universidades o escuelas del delito. Construiremos 15 penales factorías con fines de rehabilitación, pero para los criminales avesados, secuestradores, violadores, marcas y extorsionadores, construiremos 5 cárceles 4.000, ubicados a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y alejados de las poblaciones sin señal de telefonía celular para impedir que estos delincuentes dirijan a sus compinches desde las cárceles. Las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional e incorporando a las policías administrativos a la labor operativa, 10.000 policías podrán incorporarse para fortalecer la prevención en las comisarías y para combatir la criminalidad se reforzarán las unidades especializadas de investigación policial. Se restituirá temporalmente hasta tener un ingreso digno, el 24/24 en instituciones públicas y privadas, previo convenio con el Ministerio del Interior. Se recuperará y restablecerá la autoestima de nuestros policías. Se les especializará, se regularizarán sus saberes, incluyéndose el derecho de los pensionistas, y se mejorará la atención a la familia policial. El futuro está en marcha y con Keiko Fujimori, Fuerza Popular, tendremos un país con seguridad y Tiempo oportunidad. concluido, señor Miyashiro. Muchas gracias. 3 minutos para Gino Costa, Peruanos por el Cambio. Muy buenas noches. Sabemos que nuestras hijas e hijos no pueden salir tranquilamente a las calles. Nosotros tampoco. Los robos al paso, las extorsiones y los sicarios son pan de cada día. En Peruanos por el Cambio, sin embargo, estamos convencidos de que no estamos condenados a vivir en la inseguridad. Nuestro compromiso es acabar con esta situación y tenemos un plan para ello. Frente a la delincuencia callejera, contamos con el programa Barrio Seguro, que se propone garantizar la vigilancia y el patrullaje en todos los barrios del país. Sacaremos a la policía a las calles para trabajar de manera estrecha con los serenazgos y con las juntas de vecinos en las ciudades y las rondas campesinas en el campo. Barrio Seguro también tiene una política, un componente de prevención social con 3 iniciativas. Una para proteger a nuestras mujeres de la violencia en el hogar. 2 para proteger a nuestros niños y adolescentes para que no sean reclutados por el crimen y para darle a los jóvenes pandilleros las oportunidades que hoy no tienen. Y 3, intervenir integralmente en los barrios para mejorarlos, en aquellos barrios donde se reproduce más rápidamente la delincuencia. En lo represivo, aspiramos a contar con unidades de inteligencia e investigación criminal de primer nivel, con una justicia penal limpia y eficiente, porque la corrupción hoy día en la Fiscalía y el Poder Judicial es la principal razón de la impunidad que existe en el país. Y garantizaremos cárceles seguras y productivas, que
que no sigan siendo universidades del delito desde donde se manda a matar, extorsionar y se dirigen los principales negocios ilícitos en el país. Para que todo esto sea posible necesitamos una policía de siglo XXI, la policía que el Perú necesita, una policía a tiempo completo, profesional y digna, cuyos efectivos tengan sueldos, pensiones y programas de salud y vivienda decentes, al igual que nuestras Fuerzas Armadas. Una policía con infraestructura, equipamiento, tecnología y conectividad adecuada, con buena formación y sin corruptos que ensucien el uniforme y se coludan con el crimen. En Peruanos por el Cambio somos intransigentes con la corrupción, la impunidad y el crimen, no como el fujimorismo. Extorsionadores como el Cholo Dolmos no son nuestros amigos, son nuestros enemigos jurados, pues solo en los últimos 4 años fueron responsables del asesinato de 15 dirigentes de la Federación de Construcción Civil vinculada a la CGTP y muchísimos más. Tampoco transigimos con la minería ilegal, responsable de depredar nuestra Amazonía y de promover la explotación sexual infantil. Para nosotros, los terroristas del BRAE no son chicos malos, sino crueles asesinos de nuestros soldados y policías. Necesitamos cambios radicales y Peruanos por el Cambio asegurará que así será y que le devolvamos al país la seguridad que todos ansiamos. Tiempo concluido, señor Costa. Entramos a la etapa de debate de ideas. La mecánica ya es conocida, 10 minutos en los cuales cada expositor tendrá 5 minutos para los comentarios, preguntas o asuntos que considere importante plantear en esta etapa. Damos el uso de la palabra al general Marco Miyashiro, de Fuerza Popular. En el plan de gobierno de PPK, con gran facilismo verbal, se repiten palabras como refundaciones o reorganizaciones. Incluso han amenazado a todo el país con proponer al Congreso, el primer día de su eventual gobierno, un proyecto de ley para refundar a la policía que permita sacar a los malos elementos, reentrenar, mejorar las condiciones salariales de la policía y plasmar una policía comunitaria cercana a la población. En el gobierno de Alejandro Toledo, cuando usted, señor Gino Costa, fue viceministro y ministro del Interior, el año 2001-2002, las propuestas fueron idénticas. Sin embargo, en ese periodo fue donde se empeoró la organización policial y especialmente los aspectos disciplinarios. ¿En qué se diferencia la propuesta del año 2016? Nosotros estamos convencidos de que necesitamos una policía muy distinta de la que tenemos. Necesitamos una policía que inspire confianza en la ciudadanía y que brinde un buen servicio a todos los peruanos. Ese no es el caso hoy día y por eso planteamos la refundación de la policía, con buenos sueldos, buenas pensiones y buenas condiciones de bienestar y trabajo para todos sus miembros y con un proceso de eliminación de aquellos policías que ensucian el uniforme que visten. Eso nos va a permitir enfrentar los desafíos de la seguridad que hoy tenemos y consideramos que es urgente hacerlo. De mi parte, permítame preguntarle, general Miyashiro, nosotros tenemos un planteamiento de lucha frontal contra la minería ilegal, las extorsiones, el terrorismo y el narcotráfico. ¿Comparte usted las recientes decisiones del fujimorismo de dar carta blanca a la minería ilegal, de calificar de amigos a extorsionadores como el Cholo Dolmos y de chicos malos a los terroristas del BRAE? ¿No hay un peligro de que el próximo acuerdo sea con Caracol? Dicho sea de paso, ¿no se incomoda usted de que su secretario general, el señor Joaquín Ramírez, esté procesado por lavado de activos por narcotráfico? ¿No es una muestra adicional de tolerancia con el crimen organizado? En ninguna circunstancia vamos a apoyar actividades de índole criminal. Sin embargo, en el punto 3.5 de su plan de gobierno, acción 5, acabar con los remanentes terroristas del BRAE, durante su gestión, señor Gino Costa, se suspendió la erradicación de la hoja de coca precisamente en los valles de los ríos Eni y Apurímac, y en la actualidad, por haberse suspendido esa erradicación de la hoja de coca, el Perú es actualmente el primer productor de clorhidrato de cocaína. Y me refiero a gestiones que se efectuaron durante su gestión como viceministro y ministro. El tráfico ilícito de drogas es conocido como la principal fuente de financiamiento de los remanentes terroristas. Entonces, ¿en qué quedamos?
¿Apoyará usted la erradicación del cultivo de la hoja de coca y la lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas en su plan de gobierno? A diferencia de ustedes, para nosotros los terroristas del BRAE no son chicos malos, sino son enemigos del pueblo peruano y los combatiremos hasta derrotarlos definitivamente. Una vez que los derrotemos, estamos seguros que podemos proceder a la erradicación de la hoja de coca en el BRAE. Proponemos nosotros mantener un ritmo de erradicación anual en todo el país de 30.000 hectáreas de hoja de coca. Tenemos un compromiso frontal. Permítame preguntarle, sin embargo, por el tema de la corrupción. Para nosotros en Peruanos por el Cambio, la lucha contra la corrupción en las instituciones encargadas de combatir el crimen es uno de los más grandes desafíos, porque la corrupción es la principal enfermedad que impide que nuestra policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el INPE cumplan adecuadamente con su trabajo. En el plan de ustedes, el plan de seguridad ciudadana de Fuerza Popular, no hay una sola palabra sobre la corrupción ni sobre cómo enfrentarla. ¿Ustedes no consideran que este es un problema serio? ¿A qué se debe el silencio frente a un asunto tan decisivo en la lucha por la seguridad ciudadana? Dentro de Fuerza Popular, lo que estamos seguros es que formamos un equipo que podemos brindar seguridad y oportunidades a nuestro país. Y se ha anunciado por todos los medios, y es una de las congresistas electas con más alta votación dentro de Fuerza Popular, la doctora Jenny Vilcatoma, quien va a asumir la lucha contra la corrupción. Pero usted ha mencionado que los terroristas son delincuentes. Sin embargo, en el gobierno de Alejandro Toledo, usted participó en la implementación de la legislación que permitió la anulación de la sentencia de los criminales terroristas, a quienes con mucho esfuerzo, mi querida Policía Nacional, nuestras heroicas Fuerzas Armadas y tantos héroes anónimos organizados en los comités de autodefensa y desarrollo, lograron capturarlos para ponerlos a disposición de la justicia por los crímenes y daños ocasionados a la nación. Esa legislación permitió que no solo se liberen a los terroristas, sino que además el Perú les pague miles de dólares en indemnizaciones. Y sin embargo, a los lisiados, a las víctimas del delito de terrorismo en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, incluso en nuestros campesinos integrantes de los comités de autodefensa y desarrollo, no se ha hecho dicha indemnización. Usted sabe, porque fue el jefe de lucha contra el terrorismo durante mi gestión, que nosotros combatimos el terrorismo de manera frontal. Y si no tuvimos mejores resultados, usted podrá decirme por qué. Nosotros, para acabar con el crimen violento y enfrentar más eficazmente el crimen organizado, proponemos dotarnos de unidades policiales de excelencia en inteligencia e investigación criminal, triplicar el número de efectivos dedicados a estas labores en los 2 primeros años, dotarlos de laboratorios de criminalística del siglo XXI, de equipos de escuchas legales con control fiscal y policial, y de un mecanismo para proteger a quienes colaboran en la lucha contra el crimen y de una inteligencia financiera fortalecida. Me llama la atención que el fujimorismo no tenga ninguna propuesta al respecto. ¿Qué se proponen hacer ustedes para enfrentar a las organizaciones de extorsionadores, sicarios? Ay, doctor Gino. Aquí el policía... No hay una palabra sobre esto en su programa, por eso le pregunto. El policía soy yo. Ni una palabra. Soy un policía con 35 años de servicios. Puede ser, pero no se nota en su programa. Reconozco en usted un escritorio sobre la seguridad ciudadana por el facilismo verbal y repetir. Pero le doy un consejo. No haga más de lo mismo porque va a cometer los mismos errores que cometió ya en su gestión. Nuestro querido Perú, lo que Fuerza Popular está ofreciendo es sobre todo la conducción y la decisión política del presidente de la República, en este caso Keiko Fujimori, que bajo la conducción de Fuerza Popular va a ofrecer a toda nuestra nación, y me refiero principalmente a los padres de familia, a la señora madre de familia, que en Seguridad Ciudadana estamos preocupados por la seguridad de sus hijos. Soy padre de familia y yo, siendo policía, también tengo a mis hijos y cuando ellos salen siento preocupación por ellos. Y es por eso que por mis hijos y por los hijos de todos los ciudadanos
Keiko Fujimori ofrece un país con seguridad y oportunidades. General Miyashiro, usted sabe que solo el 25% de nuestros barrios cuentan con vigilancia policial. Y esta es la principal razón por la cual la delincuencia callejera es tan extendida en el Perú. Sin embargo, en su plan de gobierno no hay una sola palabra sobre cómo devolverle la vigilancia policial a los barrios desguarnecidos. ¿No piensa usted que regresar al 24/24, como ha propuesto su jefa, a pesar de que usted sabemos que discrepa de esa decisión, perpetuará este problema por cuanto los policías volverán a trabajar prioritariamente para quienes les pagan y no para los ciudadanos comunes y corrientes que no podemos pagar para acceder al servicio policial? En la calle Capón se ha producido un asalto con 2 heridos. Si hubiera el 24/24, esa calle estaría resguardada por los 3 bancos que existen con 8 policías. Esta supresión se ha hecho de manera mediática sin Tiempo concluido. Tiempo concluido, general Miyashiro. Le resta 44 segundos, señor Gino Costa. Corre el tiempo. Permítame. Sí. Como decía, necesitamos cambios profundos y Peruanos por el Cambio los ofrece. Es garantía de ello, porque tenemos un plan que recoge las principales y mejores experiencias en el Perú y el mundo, que ha sido diseñado y que será puesto en práctica por un equipo de profesionales experimentados, que cuenta además con el liderazgo de Pedro Pablo Kuczynski, un líder con trayectoria democrática, con las manos limpias y sin mochilas pesadas y sin arrugas. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ambos expositores. Vamos a pasar a nuestro bloque final de mensaje, pero antes quiero agradecer a TV Perú por la transmisión, a la Asociación de Radio y Televisión que le está llevando esta transmisión no solo a todo el Perú, sino también al extranjero. Y previo al mensaje final que tendrá a un representante de cada agrupación política en el cierre, nos vamos a una pausa muy breve, pero retornamos aquí con este debate. Acabó el cuarto bloque, ya solo queda uno, que es el de las palabras finales, que estarán a cargo de Pepe Klimper por el lado de Fuerza Popular y de Juan Cheput por el lado de Peruanos por el Cambio. Continuamos con nuestros invitados. Ricardo, ¿qué te pareció ya este cuarto bloque? Mira, empezó, creo yo, ganando Gino Costa, es la impresión que me dio, haciendo político y, digamos, teniendo una buena cantidad de argumentaciones. Y parecía que el señor Miyashiro se había quedado, de alguna manera, el general Miyashiro se había quedado de alguna manera en las partes muy técnicas. Pero sorprendentemente al final, creo que se dio un giro total y terminó ganando Miyashiro contra Gino Costa. Simplemente le sacó Miyashiro el asunto de que él es policía y que Gino Costa ha sido ministro y viceministro y es digamos, estudioso de escritorio de la seguridad ciudadana, y Gino Costa no ha sabido cómo responder esa situación. Es más, en los minutos finales que le quedaron se quedó en blanco. Entonces, me parece que este round, si lo tenemos, lo conseguimos así, terminó sorprendentemente ganando el que iba perdiendo. Coco. Bueno, la descripción que hace Ricardo me parece que es precisa, ¿no? Ahora, mirado desde los ciudadanos, no del contraste entre dos políticos que finalmente están tratando de ganar votos, sino mirado desde los ciudadanos. ¿Quién me da más seguridad de los dos? ¿Miyashiro? ¿Quién me ofrece más tranquilidad a mí para hacerse cargo del ministerio? ¿En quién voy a confiar, en todo caso, para que me resuelva este problema? Bueno, después de ver el performance de ambos, yo diría, uno ha estudiado mucho el tema, el otro ha sido un policía, pero me parece que para ser ministro del Interior, pues todavía les falta un poquito, ¿no? Sí. Bueno. Digamos, yo comparto un poco la sensación que ha tenido Ricardo. Siento que en la parte final me dio un poco más de confianza y además es cierto que están llevando también como especie de idea fuerza el tema de ustedes de escritorio, ustedes no están con este sector. Por momentos esa parte, por ejemplo, se me quedó. Usted maneja eso desde el escritorio, yo he estado en la cancha. Sí, bueno, pero ese es el típico argumento antiintelectual de toda la vida. Si tú no estás en donde quema las papas, tú no puedes opinar. Bueno, eficaz dentro de cierta cultura, pero estamos hablando, digamos, de hacer un balance político, ¿no es cierto? Te pongo un caso concreto. El golpe que dice con mucha eficacia dado por Miyashiro al final, que es el tema de los cambistas asesinados en el barrio chino. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué la policía ha sido retirada? ¿Porque el 24/24 ha sido suspendido o porque hay un chantaje de quienes privatizan la policía para no rendir servicios ahora a la ciudadanía y generar el contexto para que vuelva nuevamente el 24/24?
porque sabemos claramente que hay organizaciones empresariales de seguridad organizadas por coroneles y generales de la policía que son las que brindan los servicios que la policía no brinda. Entonces, la situación es exactamente al revés. Pero también es cierto, y hay que reconocer que para mí puede ser un tema de percepción, a raíz del 24x24 yo veo menos policías en las calles. O sea, antes puede ser que estaban siendo contratados de manera privada, pero estaban en el banco, estaban en el Chifa, ¿no es cierto? Que era la mayor preocupación, pero estaban. Claro, ahora siento que recorro la ciudad y no los veo. Pero ¿por qué no están? Esa es la pregunta. ¿Por qué no los están? O sea, quien va a conducir el gobierno tiene que responderse auténticamente la pregunta de ¿por qué no están? Y entonces necesitamos volver a nuestra policía un organismo del Estado y de los ciudadanos. Pero se hizo mal de repente. Aquí lo que estamos olvidando es que este es un debate que va dirigido a la opinión pública. A los indecisos, además. A los indecisos, porque los demás ya tomaron posición cada uno por su lado. Entonces, la pregunta es, digamos, si tú no ves policías en la calle y esa es la percepción, a ti no te importa mucho si es por el 24x24, si es lo que quieres ver es policías en la calle. Entonces, si el general dice que habría habido más policías ahí... Tenemos que lamentablemente cortar, pero ya empezó el debate, ya está ahí Juan Cheput. Ha tenido que hacer convocatorias de último momento en algunos casos. Todas las personas de Peruanos por el Cambio que han participado esta noche han tenido que ver con el diseño y la ejecución de nuestro plan de gobierno. No hay defensas improvisadas, sino más bien de convicción, basadas en la visión que tenemos de país. No ha habido una tercerización de nuestra exposición. Durante más de un año de trabajo, un conjunto de más de 100 profesionales ha venido trabajando en un plan de gobierno que hoy presentamos a la nación en algunos de sus aspectos. Esa es una diferencia sustantiva en esta noche, pero no es la única y tampoco la más grave. Durante la década de los 90, el Perú vivió la nefasta presencia de un superasesor, Vladimiro Montesinos. Este se jactaba de influenciar directamente al señor Alberto Fujimori. Parece que los señores de Fuerza Popular no han aprendido la lección. En los últimos días hemos visto cómo asoma la presencia de otro superasesor, el señor Hernando de Soto, quien se jacta de influenciar directamente a la señora Keiko Fujimori o que llama feligreses a los miembros de su propio plan de gobierno, por el único pecado de ser orgánicos. Aún más, se permite insultar a demócratas como Pedro Pablo Kuczynski, comparándolo con Montesinos, seguramente llevado por la simpatía que profesa el señor de Soto a dictadores a los que ha servido antes. Ese es un peligro latente y que puede volver a repetirse de ganar la señora Fujimori. El retorno de asesores sin control al margen de la estructura del Estado. Al margen de la estructura del Estado. Haría bien la señora Fujimori en dar señales de cambio desprendiéndose de tan cuestionado asesor. En Peruanos por el Cambio no habrán superasesores que se desenvuelvan en la oscuridad y en la informalidad, y mucho menos que nos obliguen a pactar con la delincuencia organizada que explota a personas en la minería ilegal o con un falso terrorismo arrepentido que hace estallar los emprendimientos legales. El eje de nuestro plan de gobierno es el ciudadano y tiene como pilar fundamental el pleno respeto a la democracia y a los derechos humanos. Creemos en una educación de clase mundial, desde los primeros niveles formativos hasta la universidad. Asimismo, queremos servicios de calidad en materia de salud o seguridad, una infraestructura que nos comunique y también que nos brinde agua, desagüe y trabajo para todos, con oportunidades para los jóvenes en un ambiente de bienestar. Nosotros representamos el cambio. No estamos ni a la derecha ni a la izquierda. Buscamos un país tolerante donde todos tengan cabida y participación, pero siempre dentro de los márgenes que la ley y la Constitución estipulan. Un país donde se respeten los derechos humanos y también el régimen democrático. Un país gobernado por Pedro Pablo Kuczynski será un país sin inestabilidad, sin enfrentamientos, pues haremos del diálogo y la búsqueda de consensos un estilo de gobernar. El Perú no puede seguir perdiendo el tiempo. Este 5 de junio, vota por Pedro Pablo Kuczynski, vota por PPK. Tiempo concluido. Muchas gracias, señor Cheput. Es el turno establecido por sorteo previo de cierre con mensaje final de José Klimper, de Fuerza Popular. Adelante, señor Klimper. Buenas noches. Soy Pepe Klimper y hablo claro y con documentos. Ya hemos escuchado a los representantes del señor Kuczynski defender su plan de gobierno y atacar el nuestro. 3 veces hoy día nos han llamado mentirosos. No en vano el señor Kuczynski dijo que para él esta campaña era un ring de box. A estas alturas, los peruanos ya sabemos que hay 2 planes de gobiernos muy distintos. Está por un lado nuestro Plan Perú, que está hecho por especialistas y como fruto de los constantes e incansables viajes de Keiko por toda la República.
Nuestro plan nace de recorrer los campos y las ciudades, de dialogar con gremios, con asociaciones, con las comunidades campesinas y las comunidades nativas, con los emprendedores y comerciantes, con las juntas de regantes, con los ganaderos, con los pescadores en sus propias caletas y puertos, con los transportistas, con los profesores, con las fuerzas del orden. Y por otro lado está el mamotreto, como ha bautizado el propio señor Kuczynski, el plan que le han preparado sus asesores. Un documento frío y que seguramente ha sido hecho desde un escritorio, recogiendo solamente las cifras del MEF, del Fondo Monetario Internacional y seguramente de las grandes empresas. La gente de Pedro Pablo Kuczynski no conoce el Perú. Un plan de gobierno mamotreto que va contra los trabajadores, que elimina la CTS, la reemplaza por un seguro y hace que este seguro sea administrado ¿por quién? Por la CTS. Y no mentimos, está en la página 133 y 149 de su plan. Hablando claro y con documentos, desde hoy, desde el Cusco, le digo al señor Kuczynski que él traicionó al Perú con los cambios legislativos que hizo en el sector hidrocarburos cuando fue ministro del señor Toledo. La concesión original de Camisea, basada en un marco legislativo que defendía al Perú y le daba prioridad en el uso del gas en el lote 88. Al entregar a dedo el lote 56, no solo eliminó esta reserva, sino que modificó deshonrosamente la legislación que ya se aplicaba al lote 88, favoreciendo empresas extranjeras. Alguien como el señor Kuczynski, que entregó nuestro gas a los extranjeros, así como antes había entregado los dólares del BCR a la empresa IPC, no puede ni merece ser presidente de los peruanos. Nosotros no solo tenemos propuestas nacidas de visiones y las necesidades del pueblo, de las personas, sino contamos sobre todo con la claridad de pensamiento, con la decisión política y con la firmeza en la ejecución de Keiko Fujimori para hacer los cambios que el Perú necesita y espera. Gracias. Permanezcan a mi lado todavía, señores. Quisiera, a nombre del Jurado Nacional de Elecciones, IDEA Internacional, Consorcio de Investigación Económica y Social, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, TV Perú y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, agradecer la participación de ambos equipos técnicos en este importante debate y también a los televidentes, quienes tendrán mayores elementos para emitir un voto informado. Los esperamos por esta misma señal el próximo domingo 22 de mayo para ver el primer debate presidencial descentralizado, esta vez en la cálida ciudad de Piura, en el norte de nuestro país. Asimismo, invitamos a toda la ciudadanía a participar desde mañana con sus preguntas para ser respondidas por los candidatos presidenciales en el último debate del 29 de mayo en Lima. Para ello, ingresen al portal www.votoinformado.pe. Quiero invitar a todos los expositores de esta noche a una fotografía que represente esa participación política, ese espíritu democrático que todos los partidos deben manifestar este 5 de junio, día en que sin duda ganará el Perú. Por favor, me acompañan. Muchas gracias. Sí, creo que escalera. Acá. Aquí mejor, todos, ¿sí? ¿Estamos acá? ¿Estamos todos? Muy bien. Muchas gracias a todos. Ya del cierre, donde estamos viendo que ya se despiden los panelistas que han participado en este debate técnico electoral que ha tenido lugar en la ciudad del Cusco, en el que se han tratado temas como el de la economía, el tema economía, desarrollo social, reforma del Estado y descentralización, seguridad ciudadana y finalmente ha sido el mensaje final de José Klimper y también de Juan Cheput por Peruanos por el Cambio. Carla